¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles su análisis al arquetipo de Cyber Dragon. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, cuáles son sus ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Esta es una nota que hago de forma regular, pero la cantidad de información alrededor del arquetipo de Cyber Dragon es inmesurable, por lo que se presta para que pueda estar omitiendo información o que mucha esté errónea precisamente por la falta de práctica o la familiaridad con el arquetipo. Asimismo, hay canales y jugadores muy entusiastas del arquetipo, canales como Hakuna Matata en inglés, James Rosedale en español, ambos canales dedicando más de la mitad de su contenido a este arquetipo, o incluso jugadores expertos en este como Kai Lewis a través del canal de Asian Persuasion o Dully Cyber Dragon como Cyber Striker en Twitter. Hay muchísima más información allá afuera de la que puedo acabar plasmando en el video, por lo que les recomiendo ampliamente estar revisando otras fuentes para poder enriquecer el video. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Cyber Dragon apareció en el set de Cybernetic Revolution en 2005, arquetipo de monstruos de atributo de luz y de tipo máquina. Son un subarquetipo de los monstruos Cyber, de los cuales vamos a hablar un poco más a fondo en un momento. Se concentran en poner en el campo lo antes posible el nombre principal de la estrategia, siendo el Cyber Dragon, esto a través de poner el mismo nombre original, el monstruo de 2100 puntos de ataque, o incluso poder estar poniendo tanto en campo y cementerio monstruos que van a estar ganando este nombre. Es un arquetipo orientado a la invocación de fusión. El deck busca poner tantos de estos nombres tanto en campo como cementerio para que con sus diversos efectos de beatdown puedan simplificar los campos, poder estar rompiendo estos mismos y ganar el juego a través de un solo turno. Se pueden también valer de invocaciones de Xyz y de Link, pero estas jugadas están mucho más orientadas a un juego de control o para poder asistir a las jugadas ya mencionadas. De forma adicional existen los monstruos Chimeratech, monstruos de atributo oscuridad y de tipo máquina. Son monstruos de fusión que piden a Cyber Dragon o monstruos Cyber Dragon como material de fusión. Asimismo pueden echar mano de las magias y trampas Cyber, que tienen efectos genéricos para poder ayudar a la gran mayoría de subarquetipos que lo componen. Su estilo de juego es de combo, swarm y de OTK. Quieren ir todo el tiempo segundo para poder utilizar todos sus recursos en un solo turno y poder ganar el juego. En caso de que esto no sea posible o de requerirlo, pueden estarse apoyando de sus jugadas de Xyz, cuya potencia y extensiones permitirían incluso estar comprando turnos enteros para poderlo intentar el siguiente turno o poder finalizarlo al siguiente. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero hablaremos del monstruo que lo comenzó todo. Este es el Cyber Dragon, nivel 5, 2100 de ataque, 1600 de defensa. Si solo nuestro oponente controla un monstruo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Es la carta en la cual se desarrolla toda la temática. En su momento, uno de los monstruos más potentes e impresionantes con los que contaba el juego. La capacidad de poder ponerlo en campo sin tributo con semejantes estadísticas y conforme ha pasado el tiempo, incluso sirviendo para diferentes jugadas. Le valieron estar incluso en algún punto en la lista. Es el primer monstruo que queremos en campo y del cual queremos tener su nombre o cuerpo en circulación lo antes posible, por ende se le ve siempre a 3 copias. Ya que tener Cyber Dragon es tan importante para el deck, tenemos una buena cantidad de monstruos que comparten el siguiente efecto. El nombre de esta carta se vuelve Cyber Dragon mientras está en campo o cementerio. Hay que tener en mente que este es un efecto, a diferencia de otras cartas como de Harpy Lady o de otros temas que su nombre siempre será considerado este mismo, por lo que estando en campo y con efecto negado tendrán su nombre original de cada uno, pero si no es así o en cementerio contarán con el nombre de Cyber Dragon. Esto es muy importante ya que las cartas del arquetipo piden o mencionan al Cyber Dragon como tal o una carta o monstruo Cyber Dragon, entre las cuales podrían aplicar dichos monstruos. Habiendo dicho todo esto, vamos con los que toman este nombre. Primero tenemos a Hearse. Solo podemos usar uno de los siguientes efectos de Hearse una vez por turno y solo una vez ese turno. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos hacer que el nivel de esta carta se haga 5 hasta el final de este turno. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo máquina. Si esta carta es enviada al cementerio, podemos añadir otro Cyber Dragon desde nuestro deck o cementerio a la mano. Hearse tiene dos efectos útiles. En su invocación especial se hace de nivel 5, permitiendo utilizarlo para nuestras jugadas de Xyz más potentes. Su otro efecto es el que usualmente veremos, que si es enviada al cementerio, no importa la forma, permite añadir otro Cyber Dragon desde deck o cementerio a la mano. Y desde aquí es donde se hace tan importante la diferencia de tener el nombre Cyber Dragon o ganarlo. Si buscamos desde el deck, debemos buscar el original, el monstruo de nivel 5, pero si recuperamos desde cementerio, entonces podrá regresarnos cualquier monstruo que tenga este efecto, sirviendo como un efecto de búsqueda, aceleración o incluso uno de reciclaje. Hearse es un complemento excelente a muchos de los efectos que usa el deck, sean naturales o de complemento, específicamente como una carta de descarte. Se le ve usualmente a 3 copias, ya que forma parte esencial de los combos y jugadas más seguras y potentes del deck. Luego tenemos a Nashter. Podemos descartar otro monstruo como costo. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. A diferencia de muchos de los efectos del deck, este pide descartar cualquier monstruo, así que podría ser una pieza trabada como copias adicionales de Cyber Dragon, hand traps o complementos. También pide solo descartar, pero no importa el destino final de esta carta. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos seleccionar un monstruo de tipo máquina de 2100 de ataque o defensa en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Lo invocamos de forma especial. Además, no podemos
podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo máquina. Este efecto es increíblemente útil y genérico. Lo que pide seleccionar en cementerio es un monstruo máquina de 2100 de ataque o defensa, mas no menciona un nombre, permitiendo invocar incluso cartas que hemos visto en años recientes, teniendo algún uso como Invoked Mechaba o Dingirsu de Orcust que comparten este número, pero se queda incluso como un efecto para el futuro. La restricción que pone es bastante lógica cuando es usualmente una jugada de recuperación o de extensión, punto en el cual incluso no estaríamos buscando la invocación de otra carta. Solo podemos usar cada efecto de Nashter una vez por turno. Nashter es una carta impresionante en lo que puede hacer. Los combos correctos pueden regresarnos al juego al invocar algo de vuelta, algo simple pero necesario como el Cyber Dragon original, o incluso traer de vuelta algo más potente como Nova o Infinity. Incluso lo genérico del efecto lo ponen como una excelente carta para el futuro cuando aparezca un tema que pueda sacarle provecho. No obstante, tiene en su contra que requiere cierta preparación de cementerio para aprovecharla, que si bien no es algo difícil, al inicio del combo no tendría valor fuera de poner un cuerpo de forma adicional. Es usualmente lo que queremos traer con Core como jugada de recuperación. Por lo mencionado, usualmente se le ve entre una o dos copias. Consideren que todos los nombres del arquetipo se pueden buscar o invocar de múltiples formas. Luego tenemos a Core. Esta carta es invocada de forma normal, añadimos una magia o trampa cyber desde nuestro deck a nuestra mano. Este efecto es obligatorio, lo que en muchos puntos está de más ya que es el buscador de magias y trampas de la estrategia, efecto que querríamos utilizar no importa qué, aunque contra destrucción o efectos que pudieran hacer que perdamos este nombre acaba siendo algo que debemos de considerar para el uso de la misma. Si solo nuestro oponente controla un monstruo, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. Invocamos de forma especial un monstruo Cyber Dragon desde nuestro deck, y esto es un poco de lo que mencionamos con Nashter. Usualmente esta sirve como primera jugada para el turno siguiente cuando tenemos un campo vacío. El poder invocar un monstruo Cyber Dragon da para traernos lo que necesitemos, no solo al Cyber Dragon original. Solo podemos usar un efecto de Core una vez por turno y solo una vez ese turno. Esto es lo que le detiene de ser una carta más útil. Dependiendo del momento del juego, intentaremos o buscar cartas o invocar desde deck, pero es por mucho su carta más importante. Core es el monstruo que queremos ver y resolver cada turno. La versatilidad y alcance de las magias y trampas que busca es lo que incluso la hacen una mejor carta. Y si bien el nivel le pone en una situación peculiar, al ser el único en su arquetipo, ayuda a que otras cartas como Overflow sean mucho más útiles. Vemos uso siempre a 3 copias. Luego tenemos a Drey. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos hacer que todos los Cyber Dragon que controlamos actualmente se hagan de nivel 5, lo que podría ser útil de tener otros nombres en campo como Nashter o Core para avanzar por las jugadas de Xyz. No podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos este efecto, excepto monstruos tipo máquina. Esto aplica para todo el turno, dejando fuera complementos que podremos estar usando de extra deck. Si esta carta es removida, podemos seleccionar un Cyber Dragon que controlamos. Este es el requerimiento. Lo que permite seleccionar es un Cyber Dragon de nombre, no una carta Cyber Dragon, por lo que debe ser el original o uno de los que ganan este nombre. No puede ser destruida por batalla o por efectos este turno. Drey es una carta que previamente tenía mucho más uso. En papel la capacidad de modificar niveles y hacer que se abran tantas jugadas de Xyz es fantástica, pero en la práctica la invocación normal la usaremos para Core o incluso con algo como Nashter en caso de emergencia, dejando su uso para situaciones muy específicas. No le ayuda tampoco que no ayuda a la construcción de los campos. Drey ha desaparecido por completo de las listas. Incluso las que buscan utilizar muchas más cartas del arquetipo han encontrado mejores aliados en las cartas Cyberdark que en esta. Se recomienda no utilizarla, pero si aún con esto quisieran probar su valía, una copia con sus capacidades de búsqueda tendría que ser más que suficiente. Luego tenemos a Beer. Si invocamos de forma normal o especial un Cyber Dragon, excepto durante el Damage Step, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano en modo de defensa. Solo podemos usar este efecto de Beer una vez por turno, lo que lo convierte en una suerte de extensión. También podría llegar a generar un bloqueo de cadena para que el rival no pueda responder a algún efecto importante. Cada Cyber Dragon que controlamos gana 500 de ataque y defensa, y de este es el nombre Cyber Dragon, no monstruo Cyber Dragon. Beer no tiene mucha ciencia en su uso, es un cuerpo adicional y aumento de ataque para el nombre Cyber Dragon como tal, lo que dependerá de cada jugador sobre qué tan útil puede ser. Un cuerpo adicional en las jugadas de OTK puede hacer muchísimo ayudando a quitar monstruos del rival o convirtiéndose en material de invocación para algo más potente como un monstruo de Link o uno de nuestros monstruos Chimeratech. La mayoría de las listas no lo llevan, pero si lo quisieran utilizar, una copia podría ser buen punto de partida. Y por último de los monstruos principales tenemos a Sway. Una vez por turno podemos revelar una magia en nuestra mano, este es el requerimiento. El nombre de esta carta se vuelve Cyber Dragon hasta la fase final. Si esta carta ataca un monstruo oponente, gana 300 de ataque solo durante el Damage Step. A Sway se le nota la edad, no tiene el nombre Cyber Dragon como un efecto continuo o en cementerio, y su efecto pudo llegar a ser relevante hace un tiempo, pero hoy en día es un efecto obsoleto, ya no se utiliza. De forma adicional tenemos a Proto Cyber Dragon, cuyo efecto es que gana el nombre Cyber Dragon mientras está en campo. Es absolutamente inútil hoy en día, pero hubo un tiempo cuando Twin era la condición de gane principal en que tuvo mucho uso. Hoy en día no se debe de estar utilizando. Para las fusiones primero tenemos al Cyber Twin Dragon, se hace con 2 Cyber Dragon. La invocación de fusión de esta carta solo puede hacerse con los materiales mencionados. Esta carta puede hacer un segundo ataque cada fase de batalla. Carta que también ha quedado atrás por el tiempo, pero que todavía tiene muy buen valor. 2800 de ataque de forma natural y poniendo de forma virtual 5600 de daño en campo pueden llegar a solucionar muchos problemas en diferentes situaciones. Como tal, no tiene efectos o características de cartas más actuales que tenemos hoy en día, pero como una herramienta para simplificar los juegos o solo atacar por el juego, todavía tiene mucho uso. Se le ve si acaso a una copia en el extra deck. Luego tenemos al Cyber End Dragon, se hace con 3 Cyber Dragon. La invocación de fusión de esta carta solo puede hacerse con los materiales mencionados. Si esta carta ataca un monstruo en el modo de defensa, hacemos daño de piercing. Monstruo gigantesco que para el momento en que fue lanzada era un monstruo de temer. Hoy en día su ataque no es muy impresionante y hacer daño a defensas pasa
a segundo plano. Carta necesaria en caso de orientarse al uso de las cartas Cyberdark, pero que para construcciones puras no tiene lugar ni uso. Luego tenemos al Cyber Eternity Dragon. Se hace con un monstruo Cyberdragon y dos monstruos tipo máquina. Si tenemos uno o varios monstruos de fusión tipo máquina en nuestro cementerio, nuestro oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas. Además, no puede ser destruida por efectos de cartas del rival. Protección simple, pero que pueda hacer de esto un muro de consideración, más cuando tiene las estadísticas del Cyber End Dragon pero invertidas, es decir, 4000 puntos de defensa. Si esta carta invocada por fusión que controlamos es enviada a nuestro cementerio por una carta del rival, invocamos de forma especial un Cyber Dragon desde nuestra mano, deck o cementerio, teniendo la flexibilidad de invocar la pieza original desde deck o mano, o incluso un monstruo que tome su nombre desde cementerio. Y podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como Agosto. Este turno nuestro oponente no puede seleccionar monstruos de fusión que controlamos con efectos de cartas. Además, no pueden ser destruidos por efectos de cartas del rival. Cyber Eternity apareció en el soporte de Legendary Duelist. En papel es una carta útil para tener una mejor jugada yendo primero o para hacer que nuestras jugadas de fusión estén mucho más seguras. Incluso no es una carta orientada al arquetipo, sino que es genérica. Su problema es que deja mucho que desear en el pago y protecciones, cuando por su requerimiento fácilmente podemos poner monstruos mucho más incómodos para el rival. De forma adicional, el deck actualmente tiene problemas para generar la invocación de fusión, haciendo que este incluso use recursos que querríamos para otros propósitos. Por lo mismo, no se utiliza. Luego tenemos al Chimera Tech Rampage Dragon. Se hace con dos o más monstruos Cyber Dragon. La invocación de fusión de esta carta solo puede ser hecha con los materiales mencionados. Cuando esta carta es invocada por fusión, podemos seleccionar magias y trampas en el campo igual y hasta el número de materiales usados para su invocación de fusión. Las destruimos. Sobre lo que seleccionamos, podemos incluso hacer target a nuestras cartas, ayudando a acelerar de obtener el beneficio de algunas cartas temáticas. Sobre todo trampas. De no ser así, es una increíble forma de limpiar los campos del rival. Vale la pena la nota de que este es un efecto Wen, así que si llega a ser invocado con algún efecto rápido, a menos que haya sido cadena 1 o un único efecto activando y resolviendo, podría perder timing y no resolver. Una vez por turno podemos enviar hasta dos monstruos Light Machine desde nuestro deck al cementerio, y si lo hacemos por cada monstruo enviado al cementerio, esta carta gana un ataque adicional durante cada fase de batalla este turno. Este efecto es lo que le hace una de las mejores cartas para terminar los juegos. El enviar monstruos de luz de tipo máquina no pide un nombre, por lo que abre la puerta a utilizar ciertas piezas adicionales para poder utilizar con la misma, sean nombres adicionales en cementerio de Cyber Dragon o de algunos arquetipos como de ABC, cartas tipo tech que nos darán ventaja cuando estén allí o cayendo, e incluso poder tirar piezas del cementerio que podremos revivir o sacar provecho de las mismas. Ya que el efecto es consecutivo, si por alguna razón no podemos enviar las piezas al cementerio, entonces la carta no ganará los ataques. Y por último, ninguno de sus efectos son hard ones per turn, así que sea que ponemos varios a través de la invocación de fusión o que podemos revivirlo con algo como Nashter, entonces podemos utilizar otra vez sus efectos y obtener mucha más ventaja. En muchos respectos es el objetivo del deck, pero aplica lo mencionado con Eternity. El deck tiene problemas para fusionar e incluso no debemos usar muchas copias, ya que es un deck que apostará todo a que una copia pueda resolver esto. No obstante, como una recuperación, como plan o blanco alterno de Nova o adicionales, la mayoría de listas llevan esta a dos copias. Le ayuda mucho que es un monstruo de nivel 5 para nuestras jugadas de Xi. Luego tenemos los monstruos Chimera Tech mencionados al inicio del video, que piden monstruos Cyber Dragon o al mismo Cyber Dragon y son un muy buen complemento del deck. Para la invocación de estos no necesitamos magias o efectos, es una invocación de fusión por contacto. Primero tenemos al Chimera Tech Fortress, pide un monstruo Cyber Dragon y uno o más monstruos de tipo máquina. No puede ser utilizado como material de fusión, debe ser invocado primero de forma especial desde nuestro extra deck enviando las cartas mencionadas desde cualquier campo al cementerio, y es esto lo que le hace una carta tan valiosa. Fortress permite utilizar los monstruos tipo máquina del rival para la invocación de contacto del mismo. Incluso en el proceso está su otro efecto. El ataque original de esta carta se vuelve el número de materiales usados para su invocación especial por 1000, por lo que contra estrategias que usen monstruos o incluso se basen en este tipo, nos dará un monstruo gigantesco que puede limpiar el campo sin siquiera resolver un efecto. Sobre este, al ser una fusión de contacto, podemos usar monstruos boca abajo que controlamos para esta invocación, pero no monstruos boca abajo del rival, aun si sabemos por alguna razón que son monstruos tipo máquina. Fortress es lo que ha provocado que metas de arquetipos de tipo máquina no sean más dominantes, considerando que por poner un monstruo ajeno se pueden limpiar campos enteros. Tiene muchísimos combos en el deck, como poder intercambiar monstruos muy pequeños como Hearth, Core o Nashter a un monstruo mucho más grande, aunque el valor más grande es por mucho robar monstruos del rival. Mucho más cuando podemos usar efectos para convertir los monstruos del rival en estos e incluso darle este tipo de monstruos al oponente. Varía mucho su uso de formato a formato, pero siempre debe aparecer. Una o dos copias es lo que vemos. Luego tenemos al Chimera Tech Mega Fleet Dragon. Se hace con un monstruo Cyber Dragon y uno o más monstruos en la zona de monstruo extra. No puede ser usado como material de fusión, debe ser invocado primero de forma especial desde nuestro extra deck enviando las cartas mencionadas desde cualquier campo al cementerio. El ataque original de esta carta se vuelve el número de materiales usados para su invocación especial por 1200. Mega Fleet, similar a Fortress, no tiene como tal un efecto que le hagan una carta valiosa, pero la capacidad de poder quitar monstruos de las zonas de monstruo extra es lo que le hace un buen recurso. Anteriormente en Lera Link este era un monstruo muy difícil de evadir. Hoy en día ha perdido utilidad, pero estrategias de Link se ven muy castigadas por este, e incluso dependiendo de los formatos podría ser una forma de obtener remoción o un monstruo más grande, por lo que comparte mucho de lo mencionado con Fortress sobre que depende del formato y los decks que tengamos en el juego. Se ve su uso usualmente entre 1 y 2 copias. De los monstruos Chimera Tech mencionados hasta ahora, vale la pena la nota de que para poder invocarlos debemos mandar los monstruos que pida al cementerio. Esto provoca que
monstruos de péndulo, monstruos condicionados como Flugwandereeze, o si hay algún efecto activo en campo que no permita que la carta pueda ser enviada al cementerio, provocaría que no podamos invocar estos monstruos, ya que es su condición de invocación y similar al costo de una carta, si este no se puede ejecutar al pie de la letra, no podremos acceder al mismo. Por último tenemos al Chimera Tech Overdragon. Pide a Cyberdragon y uno o más monstruos tipo máquina. Debe ser invocado por fusión. El ataque y defensa de esta carta se vuelve igual al número de materiales de fusión usadas para su invocación de fusión por 800. Esta carta puede atacar a monstruos del oponente un número de veces cada fase de batalla igual y hasta el número de materiales de fusión usados para su invocación de fusión. Monstruo alternativo a lo que ofrece Rampage, con una capacidad de tener mucho más ataque en lo que hace Rampage e incluso poder ganar muchos más ataques. El problema de Overdragon es que pide enviar todas las otras cartas al cementerio, haciendo que sin un campo establecido no tenga mayor impacto, pero de tenerlo sería invertir todo en este mismo. Tampoco le ayuda que requiere muchos más recursos para hacerle una carta útil. Era una excelente opción en el pasado del juego cuando los juegos duraban más. Teníamos la certeza de que este no sería frenado y mucho más. Hoy en día, para que Overdragon sea mejor que Rampage, tienen que ser juegos muy específicos, es decir, solo ganar mucho más de lo que puede ayudarnos en el juego. Esta tampoco se utiliza hoy en día. Para los monstruos de Xyz primero tenemos al Cyberdragon Nova. Pide dos monstruos de nivel 5 tipo máquina, así que es un tanto genérico. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta. Luego seleccionamos un Cyberdragon en nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento. Invocamos de forma especial ese blanco. Al invocar un Cyberdragon puede traer de vuelta a cualquiera que gane este nombre en cementerio, permitiendo extensiones como traer a Nashter o el monstruo que sea que vayamos a necesitar. Una vez por turno, como un efecto rápido, podemos remover un Cyberdragon desde nuestra mano o boca arriba desde nuestra zona de monstruo como costo. Esta carta gana 2100 puntos de ataque hasta el final de este turno. De esto, al ser un Cyberdragon y pedir mano o boca arriba en zona de monstruo, de mano tiene que ser el Cyberdragon original. De otra forma no tendríamos el nombre, y de campo puede ser cualquiera que gane este nombre, siempre y cuando no tenga el efecto negado. Si esta carta en nuestra posesión es enviada a nuestro cementerio por efecto de carta del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo de fusión tipo máquina desde nuestro extra deck. Esto es un tanto genérico. De esto, permitiría estar invocando muchas de las fusiones que hemos mencionado, incluso complementos que mencionaremos en la parte de motores y cartas de complemento. Tengan en mente en qué punto están activando este efecto para no perder timing como lo haría Rampage, y el poder sustituirse o incluso sacar monstruos que no deberíamos de usar en primer lugar le da muy buena versatilidad y recuperación. Por último, de este monstruo, ninguno de sus efectos es un hard once per turn, permitiendo que de tener varias copias y materiales para sus efectos, que podamos sacarle el máximo provecho de la carta. Nova es increíble lo que hace por el deck, es el acceso a Infinity siendo su negador, puede la carta misma subirse a través de efectos propios y ajenos a números que harían que cualquier rival pueda caer, da la extensión del nombre que hace falta e incluso si el rival llegara a castigar este, se acabaría sustituyendo o mejorando. Es una carta demasiado buena. Aún con eso, por versatilidad y reciclajes varios, se le ve usualmente a dos copias. Su otro Xyz es el Cyberdragon Infinity. Pide 3 monstruos de atributo de luz de tipo máquina de nivel 6. Una vez por turno también podemos invocar por Xyz al Cyberdragon Infinity usando un Cyberdragon Nova que controlamos como material. Transferimos sus materiales a esta carta. Gana 200 puntos de ataque por cada material acoplado a esta carta. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba en modo de ataque en el campo. Este es el requerimiento. Lo que seleccionamos puede ser un monstruo nuestro o del rival. Esto le da flexibilidad a quitar monstruos del campo que de otra forma serían puntos débiles, como lo serían los cuerpos pequeños de Core o de Hearth, e incluso al estar como material de Xyz permitiría tirarlos después al cementerio para obtener ventaja como sería Hearth. Acoplamos esa carta a esta como material. Una vez por turno, cuando una carta o efecto es activado como un efecto rápido, podemos desacoplar un material desde esta carta. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación, y si lo hacemos, la destruimos. Uno de los efectos más impresionantes de negación universal que tenemos en el juego. Infinity hace que al aparecer en el campo las jugadas vayan a salir no importa qué, y de no hacerlo es porque el rival gastó demasiados recursos en este mismo. Solo su condición de invocación a través de Nova es una vez por turno, pero los demás efectos no lo son. Si es un monstruo increíble en estrategias genéricas que lo pueden invocar, en su deck hogar, que muchos de los efectos incluso tienen sinergias adicionales, se hace una carta demasiado útil y potente. Vemos uso a 2 copias normalmente. Para su link tenemos a Seeger. Pide 2 monstruos tipo máquina incluyendo a Cyberdragon. Debe ser el nombre tal cual, no un monstruo Cyberdragon. Durante cada fase de batalla, si esta carta no ha declarado un ataque y como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo tipo máquina que controlamos con 2100 de ataque o más. Este es el requerimiento. Por el resto de este turno, ese monstruo gana 2100 de ataque y defensa. Además, ningún jugador toma daño de batalla por ataques envolviendo esta carta. Solo podemos usar este efecto de Seeger una vez por turno. Seeger es la forma en la que hacemos que muchos de nuestros monstruos sean mucho más difíciles de poder vencer, sea que sea la ofensiva o defensiva. A cambio, no se tomará daño por esta carta, lo que incluso podemos aprovechar su efecto para inflar algo necesario como Infinity o Nova, y solo perderíamos esta carta sin recibir daño. Es bastante genérica, por lo que se puede poner rápidamente en campo. Su problema es que su efecto es en fase de batalla, por lo que yendo primero o toda la main phase será un monstruo que no podamos aprovechar, pero tiene muchos combos como poder darle el incremento de ataque a algo definitivo como Rampage o incluso a Nova, que este posteriormente podría removerlo para poder ganar otros 2100 puntos. También es un efecto genérico, por lo que si se tiene un monstruo ajeno con esas características, al menos en batalla, será una amenaza mucho más clara. Es una carta útil, más no fundamental. Se ve su uso usualmente una copia. Para las cartas de magia primero tenemos Cyber Emergency. Es una magia normal. Añadimos un monstruo de atributo de luz de tipo máquina que no pueda ser invocado de forma normal o colocado, o un monstruo Cyberdragon desde nuestro deck a nuestra mano. Si la activación de esta
carta en posesión de su dueño fue negada por un efecto de carta del oponente y enviada al cementerio, podemos descartar una carta. Este es costo de requerimiento. Añadimos esta carta a nuestra mano. Solo podemos activar un Cyber Emergency por turno. Cyber Emergency es el buscador de monstruos Cyber Dragon. Tiene incluso como adicional que puede buscarnos piezas de tipo tech que ayudan al deck, aportando a la versatilidad y consistencia. Incluso tiene una forma de poder reciclarse en caso de ser negada. Es una carta fundamental que queremos utilizar en cada turno. Y al ser una carta Cyber, se puede buscar con Core o viceversa. Siempre se utiliza 3 copias. Cyber Repair Plant es una magia normal también. Si Cyber Dragon está en nuestro cementerio, podemos activar uno de estos efectos. Si tenemos 3 o más Cyber Dragon en nuestro cementerio, en la activación de esta carta, podemos activar ambos efectos y resolverlos en secuencia. Solo podemos activar un Cyber Repair Plant por turno. Añadimos un monstruo de atributo de luz de tipo máquina desde nuestro deck a nuestra mano. Y el otro, seleccionamos un monstruo de atributo de luz de tipo máquina de nuestro cementerio, revolvemos ese blanco de vuelta al deck. Repair Plant también es el buscador del deck, solo que esta está mucho más restringida debido a necesitar Cyber Dragon en cementerio, provocando que Emergency sea mucho más usada. Al mismo tiempo nos da reciclaje, lo que podría ser útil en juegos largos o que tuvimos un turno muy explosivo pero no pudimos terminarlo. Aun cuando es un buscador adicional, el requerimiento del cementerio le detiene mucho. La invocación por Link ha ayudado con esto, pero sigue teniendo ese pero. Se usa usualmente una copia para poder tener un buscador adicional una vez que cumplimos su requerimiento. Luego tenemos a Cyber Rep System. Invocamos de forma especial un Cyber Dragon desde nuestra mano cementerio. No puede ser destruido por efectos de cartas. Es bastante directa. Es su extender desde mano cementerio. Al ser Cyber Dragon de mano debe ser el original y de cementerio cualquiera que tome el nombre. La protección llega a ser sorprendentemente útil para cuando los oponentes tienen efectos de destrucción o por simple versatilidad, más cuando es un efecto permanente. Y el no ser una vez por turno daría la oportunidad a que podamos usar cuerpos para jugadas de extra deck y sacarles provecho no importa qué. Es una carta útil la mayoría del tiempo, pero requiere juegos avanzados para sacarle provecho. Y considerando que algunas cartas son más útiles como invocaciones normales o que buscar sería mucho mejor, es lo que le detienen de recomendarla más. Usualmente se ve su uso en una copia. Luego tenemos Evolution Burst. Si controlamos Cyber Dragon, seleccionamos una carta que nuestro oponente controla. Este es el requerimiento. Destruimos ese blanco. Cyber Dragon no puede atacar el turno que activamos esta carta. Carta que en su lanzamiento era impresionante que pudiéramos destruir algo considerando la debilidad que tiene el deck a monstruos de ataque alto o campos establecidos. La carta ha envejecido mal. No se puede buscar, por lo que habría que robarla. A su favor, ahora tenemos más formas de tener Cyber Dragon en campo, pero el tener el asedio, que es la característica principal del deck, tampoco lo hacen que sea mucho mejor. Se le nota mucho la edad de esta carta. Tampoco se usa. Luego tenemos Cyber Eternal. Es una quick play. Seleccionamos un monstruo de tipo máquina de fusión Cyber en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Lo regresamos al extra deck o lo invocamos de forma especial ignorando sus condiciones de invocación. Si uno o varios monstruos Cyber de fusión de tipo máquina que controlamos van a ser destruidos por batalla por efecto de carta, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio en su lugar. Solo podemos usar cada efecto de Cyber Eternal una vez por turno. Cyber Eternal está mucho más orientado a lo que son las cartas Cyber Dark, ya que para lo que es la temática de Cyber Dragon, el único blanco que podríamos estar reviviendo y aprovechar es el mismo Cyber Twin Dragon, el cual no es algo muy común de invocar. La protección es útil, pero se siente lo mismo que con Rep System, que podría ser un poco mejor. Para versiones que utilizan las cartas Cyber Dark como complemento, es una carta mucho mejor, pero para lo que es Cyber Dragon en su versión pura, deja mucho que desear. Luego tenemos la Cyber Load Fusion, también es una quick play. Invocamos por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck que enliste un monstruo Cyber Dragon como material, revolviendo los materiales de fusión listadas en ella de vuelta al deck de entre nuestras cartas en el campo y o nuestras cartas boca arriba removidas. Pero monstruos que controlamos no pueden atacar por el resto de este turno, excepto ese monstruo invocado por fusión. Solo podemos activar un Cyber Load por turno. Cyber Load es su forma más factible de provocar la invocación de fusión. El pedir monstruos en campo removidas es incómodo aprendiendo el deck, pero después de un poco de práctica se puede aprovechar para obtener el máximo valor de otras cartas como la Overload Fusion. La restricción de solo poder atacar por el resto del turno con el monstruo invocado puede eludirse usándose en la fase de batalla cercanos a terminar el juego. En papel es una carta fantástica para terminar los juegos. Facilitar la invocación de Rampage puede garantizar la victoria, pero requiere otros complementos como Seeger y adicionales. Se ve usualmente una copia por poderse buscar y usualmente ser una de las últimas piezas para garantizar la victoria. Luego tenemos el Cybernetic Fusion Support, también es una quick play. Pagamos la mitad de nuestros puntos de vida como costo. Una vez, si invocamos por fusión un monstruo de tipo máquina de fusión este turno, podemos remover monstruos desde nuestra mano, campo y o cementerio como materiales de fusión. Solo podemos activar un Cybernetic Fusion Support una vez por turno. Fusion Support es una carta costosa que puede hacer que la invocación de fusión sea incluso mucho más potente, pero presenta varios problemas. El costo es enorme, no tiene efectos secundarios y en sí no provoca la fusión, solo hace que esta se pueda hacer con más materiales, cosa que a menos que se esté orientando a algo como el uso del Over Dragon, es difícil poder obtener valor de la misma. En su momento fue una carta cuestionable, hoy en día es una carta absolutamente inútil. Por último, para las que no tienen nombre pero que tienen que ver con el tema, sea por su uso o por su artwork, tenemos al Super Strident Blaze. Es una carta de equipo. Se lo equipamos en un monstruo de tipo máquina fusión. Nuestro oponente no puede activar cartas o efectos durante la fase de batalla. Al final del damage step, si el monstruo equipado atacó un monstruo del oponente, podemos remover un Cyber Dragon desde nuestro cementerio. Este es el costo. El monstruo equipado puede atacar un monstruo oponente otra vez de forma consecutiva. Otros monstruos no pueden atacar el turno que activamos este efecto. Strident Blaze en papel puede asegurarnos que no importa qué, vamos a poder ganar el juego. La capacidad de poder remover monstruos Cyber Dragon dan para que con la preparación correcta podamos incluso destrozar cualquier campo rival. Incluso las restricciones podrían sugerir que se
puede emparejar con algo como Cyberload Fusion, pero los problemas de la carta son mucho más graves. No se puede buscar debido a que no es una carta Cyber, no ayuda a la construcción de los campos, tampoco a la invocación de fusión, por lo que es una carta como para ganar más. No es una carta tan vieja, pero forma parte del cuestionable soporte de Legendary Duelist, tampoco se utiliza. La última es Power Bond. Invocamos por fusión un monstruo de tipo máquina de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos desde nuestra mano o campo como materiales de fusión y gana ataque igual a su ataque original. Durante la fase final del turno que esta carta fue activada, tomamos daño igual a la cantidad de ataque ganada por este efecto al momento de su activación. Power Bond tiene mucha menos relación que la anterior carta, no obstante se puede buscar por las cartas Cyberdark y fue lanzada al mismo tiempo que Cyberdragon, poniendo una clara sinergia. Es básicamente una polimerización que duplica el ataque, haciendo que monstruos como Cyber Twin Dragon en su tiempo pusieran más de 10.000 puntos de daño en campo. Hoy en día el hacer que Rampage duplique su daño y su capacidad de atacar varias veces acaban teniendo un resultado similar, pero que es útil solo con campos simplificados. Dependiendo la versión es sobre si aparece o no. De hacerlo, una copia sería más que suficiente, mucho más orientado a la estrategia de Cyberdark. Para las cartas de trampa primero tenemos Cybernetic Overflow, es una trampa normal. Removemos uno o varios Cyberdragon con niveles diferentes desde nuestra mano boca arriba en el campo y o cementerio. Luego destruimos un número igual de cartas que nuestro oponente controla. El remover los monstruos es parte del efecto, así que si en respuesta a este efecto desaparecen de campo cementerio, no podremos resolver o removeríamos y destruiríamos tantos como nos sea posible. El requerimiento de los niveles diferentes premiaría el usar monstruos de otros niveles como Bear y adicionales, pero usualmente tener 3 diferentes siendo Hearth o Nashter como nivel 1, Core para nivel 2 y Cyberdragon original para nivel 5 es más que suficiente. Si esta carta en el campo es destruida por efecto de carta, añadimos una magia o trampa Cyber desde nuestro deck a nuestra mano. Este efecto es obligatorio. El ser destruido por efecto no especifica que sea nuestro o del rival, así que incluso con algo como la destrucción de Rampage podemos obtener valor de esta misma. Solo podemos usar cada efecto de Cybernetic Overflow una vez por turno. Overflow funciona como una de sus mejores jugadas yendo primero. Le ayuda mucho que no hace target, así que elegiríamos qué destruir cuando estemos resolviendo. Es una excelente opción para casos de emergencia y se puede buscar con Core. Se ve usualmente a una copia. Luego tenemos Cybernetic Revolution, también es una trampa normal. Tributamos un Cyberdragon como costo. Invocamos de forma especial un monstruo de fusión desde nuestro extra deck que menciona un monstruo Cyberdragon como material, pero no puede atacar directamente y es destruido durante la fase final del siguiente turno. Solo podemos activar un Cybernetic Revolution una vez por turno. Trampa que permitiría sacar monstruos mucho más grandes y difíciles de invocar a través del nombre Cyberdragon en campo. Su problema es bastante obvio, siendo que es una trampa, lo que la hace lenta, sumado al hecho de que las fusiones Cyberdragon solo implican muros defensivos, aspectos que para el juego actual es bastante pobre. No se utiliza tampoco. Cyber Network es una trampa continua. Destruimos esta carta durante nuestra tercera standby phase después de su activación. Una vez por turno, si Cyberdragon está en el campo, podemos remover un monstruo de atributo de luz de tipo máquina desde nuestro deck. Si esta carta es enviada del campo al cementerio, invocamos de forma especial tantos de nuestros monstruos de atributo de luz de tipo máquina removidos como sea posible, y si lo hacemos, destruimos todas las magias y trampas que controlamos. Monstruos que fueron invocados de forma especial por este efecto no pueden activar sus efectos, no podemos conducir nuestra fase de batalla el turno que activamos este efecto. Cyber Network es una carta muy particular, es bastante genérica en el respecto de que permite remover e invocar desde las cartas removidas, así que incluso puede servir como una carta de tipo tech para complementos u otros decks. Al ser una trampa es lenta, pero su valor está en que puede invocar todo lo removido cuando se va del campo al cementerio, y esto puede ser que fue enviada o destruida. Efectos varios que el deck puede tener. En muchos puntos se ha utilizado como una suerte de Return from a Different Dimension, pero requiere gastar la búsqueda en el mismo, complementos muy específicos y el pago depende mucho de que también haya salido la jugada previa. Depende mucho de su versión, podría llegar a ser una carta mucho más útil de lo que parece, pero se ha quedado bastante atrás en el respecto de todo lo que ofrece y busca. No se utiliza, pero pueden usar una copia para intentar obtener su valor. Luego tenemos la Cybernetic Hidden Technology, también es una trampa continua. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos enviar al cementerio un Cyberdragon que controlamos o un monstruo de fusión que controlamos que menciona Cyberdragon como material de fusión. Luego seleccionamos el monstruo atacante, destruimos ese blanco. Carta pensada para poder lidiar contra los monstruos que el deck no puede de forma natural. El enviar Cyberdragon o una fusión que lo mencioné idealmente sería para poder manipular cementerio o presencia en campo, para poder invocar en los siguientes turnos al Cyberdragon original o algo como un efecto de core. Jamás tuvo uso. Los siguientes monstruos que vamos a cubrir son los monstruos Cyber. Estos tienen sinergia en algunos puntos como atributo, tipo o nivel. Otros pueden ser usadas como cartas de tipo tech y las mencionaremos rápidamente a menos de que sean cartas que pueden darle un valor adicional al deck. Primero tenemos a Cyberlarva. Por efecto no aporta nada al deck, pero por diseño recordaba mucho a este mismo. Se llegó a utilizar en algunas versiones del deck como blanco de Machine Duplication e incluso para hacer monstruos Quimera Tech mucho más fuertes. A Cyberfaros formó parte del soporte de Legendary Duelist. Permitía ejecutar la invocación de fusión como un efecto de monstruo e incluso permitía buscar Power Bond si una fusión era destruida por batalla y la removíamos de cementerio. Jamás tuvo uso debido a lo lenta que era. El deck podía ejecutar sus planes de OTK de mucha mejor forma incluso en la ausencia de la misma. Cyber Valley permitía activar uno de estos efectos. Cuando esta carta es seleccionada por un ataque, permitía remover esta carta como costo y requerimiento, robábamos una carta y terminábamos la fase de batalla. Podíamos seleccionar un monstruo boca arriba que controlábamos y esta carta como requerimiento, removíamos ambos blancos y luego robábamos dos cartas, o podíamos seleccionar una carta en nuestro cementerio como costo, removíamos tanto esta carta como una carta desde nuestra mano y luego poníamos ese blanco en el tope
de nuestro deck. Monstruo icónico para otras eras del juego, capaz de poder ganar turnos e incluso generar ventaja en el proceso. Blanco de Machine Duplication, ideal para poder ir primero y obtener el máximo valor en los siguientes turnos. Cyber Ouroboros, cuando esta carta es removida del juego podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio para robar una carta. Nunca tuvo uso, pero su diseño se parece al Cyber Dragon original. Kirin, que permitía tributar esta carta para que el daño por efecto que tomáramos ese turno se hiciera de cero, tampoco tuvo relación o uso, incluso no es un efecto rápido. El Armored Cybern, monstruo de unión que se equipaba a Cyber Dragon o fusiones que lo mencionaran, con el funcionamiento natural de equipo o de invocación especial siendo una unión. Permitía también perder 1000 puntos de ataque en ese monstruo para destruir una carta del rival. Nunca fue una pieza relevante por no poder ayudar a los planes de juego y tener la torpeza de los monstruos de unión. Cyber Phoenix, que mientras esta carta está en modo de ataque, niega cualquier efecto de magia y trampas que seleccione un monstruo de tipo máquina que controlamos y no otras cartas, y cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio permite robar una carta que para su lanzamiento era un buen monstruo para invocar de forma normal e incluso de perder el mismo nos seguía dando valor. Del Cyber Barrier Dragon en conjunto del Attack Reflector Unit, de estas dos cartas eran requerimientos ridículos para poner estos monstruos que no daban nada a la estrategia en campo. De forma adicional tenemos al Cyber Laser Dragon en conjunto del Photon Generator Unit, misma situación que con el Cyber Barrier Dragon, con la ventaja de que esta era una carta de Quick Play, pero la desventaja de incluso pedir dos nombres. Por último tenemos al Cyber Eltanin, no puede ser invocado de forma normal o colocado, debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano, removiendo todos los monstruos de atributo de luz de tipo máquina desde nuestro campo y cementerio. El ataque y defensa de esta carta se vuelve el número de monstruos removidos para su invocación especial por 500. Si esta carta es invocada de forma especial, enviamos todos los monstruos boca arriba en el campo al cementerio. Carta de tipo tech que hasta el día de hoy puede ser usada. La invocación del mismo puede ser muy costosa o puede ser de las primeras jugadas que tiene el deck. Se puede también hacer un monstruo importante para atacar o incluso defender. Su máximo valor es poder enviar todos los monstruos boca arriba del campo al cementerio, jugando alrededor de inmunidades o campos establecidos que pudiera tener el rival. Hasta el día de hoy, varias listas lo utilizan como una carta de tipo tech en main o side deck. De forma adicional tenemos algunos nombres como Dinosaur, Ogre, Raider, Spear, Arcfiend o Jar, pero ninguno de estos comparte sinergia de ningún tipo fuera de ser monstruo cyber. Solo Ogre podría tener alguna conexión por su nivel y tipo, pero nada más. Para algunos otros tenemos a TG Cyber Magician, que pertenece a la estrategia de este mismo nombre, Shark, que incluso hicimos su análisis de este tema hace algunos cuantos días, Cyber Harpy Lady, que es una versión mejorada de la Harpy Lady original, las cartas de Alexis Rhodes orientadas a Cyber Angel e invocaciones de ritual, siendo Petit Angel, Egg Angel, Tutu, Gymnastic, Prima y Tutubon. Y por último el Cyber Dark End Dragon, de la estrategia de Cyber Dark, de la cual ya tenemos un video aparte en el cual explicamos el uso de estas cartas. Revisen dicho video para conocer mucho más del uso de los mismos. Para finalizar tenemos otros dos nombres que comparten sinergia significativa, siendo el Toon Cyber Dragon, que tiene las mismas características que un Cyber Dragon, quitando el impedimento de ataque el turno que es invocado, y por último el Malefic Cyber End Dragon, que requiere el nombre en el extra deck para poder utilizarse. Para el plan de juego queremos utilizar todos los recursos a los cuales tiene acceso la estrategia de Cyber Dragon para poder terminar en un turno el juego. Es una estrategia de OTK, por lo que usaremos todo lo que podamos para poder ganarle al rival a través de la fase de batalla. En caso de fallar, echaremos mano de cartas varias, incluyendo sus monstruos de Xyz. Para hacerlo, es importante poder poner en campo y cementerio diferentes monstruos que tengan el nombre de Cyber Dragon. El original, monstruo de nivel 5 que se puede invocar de forma especial si solo el rival controla monstruos. No es una vez por turno y que incluso puede ser usado para fusiones de contacto para mermar el plan de juego del rival. Debido a la necesidad del nombre Cyber Dragon tanto en campo como cementerio, tenemos múltiples monstruos que comparten el efecto de que si están en campo o cementerio ganarán el nombre Cyber Dragon, ayudando a cubrir esto. De estos tenemos algunos nombres como Core, su mejor invocación normal, que en su invocación normal y como un efecto obligatorio nos busca una magia o trampa cyber, las cuales nos ayudarán a ganar en un turno o a poder soportar el siguiente. También tiene un efecto secundario en cementerio de que si no tenemos monstruos en nuestro lado del campo permite removerlo para poder invocar un monstruo Cyber Dragon desde el deck al campo. Tenemos otros nombres como Hearst, que en su invocación especial se hace un monstruo de nivel 5 para las jugadas de Xyz, pero de forma mucho más común, cuando es enviada al cementerio permite buscar o recuperar un Cyber Dragon desde deck o cementerio, que por el cambio de nombre de las cartas permite o buscar al Cyber Dragon original o reciclar nombres desde cementerio. Nashter, que se puede invocar descartando un monstruo desde la mano y si es invocado de forma normal especial permite revivir un monstruo de tipo máquina de 2100 de ataque o defensa a cambio de no poder invocar monstruos de tipo máquina por el resto del turno, sirviendo como una increíble jugada de recuperación o extensión. O incluso algunos otros como Vier, que se invoca de forma especial cuando se invoca otro Cyber Dragon de forma normal especial y da 500 de ataque y defensa a todos los Cyber Dragon. La combinación y conjunto de estos es para ir por nuestras jugadas de extra deck, que nos ayudarán a resolver los juegos no importa qué. Para las fusiones temáticas, la Cyber como tal, tenemos a Cyber Twin Dragon, monstruo de 2800 de ataque que puede atacar dos veces, facilitando mucho los juegos, o el Cyber End Dragon, monstruo gigantesco de 4000 puntos de ataque que hace daño a defensa. También tenemos los Chimera Tech, monstruos de atributo oscuridad de tipo máquina que piden al Cyber Dragon o monstruo Cyber Dragon para su invocación y se traen al campo como invocación de contacto. Para estos tenemos a Fortress, que se hace con un Cyber Dragon y cualquier cantidad de monstruos de tipo máquina en campo. Esto incluye los del oponente y gana 1000 puntos de ataque y defensa por cada uno de estos usados. Mega Fleet, que pide monstruos Cyber Dragon y uno o más monstruos en las zonas de monstruo extra, ayudando a poder lidiar contra monstruos de Link del rival o en su defecto cambiar monstruos inútiles o que ya fueron usados para cambiarlos por puntos de ataque. O el más popular de estos, el Rampage Dragon, que pide
de 2 o más monstruos Cyber Dragon. Permite destruir magias y trampas igual al número de materiales usados para su invocación de fusión y permite tirar hasta 2 monstruos de atributo de luz de tipo máquina del deck al cementerio para ganar esa cantidad de ataques adicionales este turno. Para sus exis tenemos a Nova, que permite desacoplar material para revivir un Cyber Dragon, y por la capacidad de ganar los nombres en cementerio es variado lo que puede invocar y utilizar. También permite remover un Cyber Dragon de campo o mano para que gane 2100 de ataque, e incluso si esta carta es enviada al cementerio por carta del oponente, permite invocar un monstruo de tipo máquina de fusión desde el extra deck. Este es el camino a uno de sus monstruos más importantes, siendo el Cyber Dragon Infinity, monstruo que por un material permite negar cualquier carta o efecto que se esté activando. Puedes seleccionar monstruos en modo de ataque, sean nuestros o del rival, para poder acoplarlos como material, y gana 200 de ataque por cada material de Xyz, ayudando a que las jugadas sean mucho más seguras o a poder pasar el turno del rival. Por último tenemos su Link, que es Seeger, que en la fase de batalla y siempre y cuando no haya declarado un ataque aún, puede hacer que un monstruo de tipo máquina de 2100 de ataque o defensa gane 2100 de ataque y defensa por el resto del turno, pero ningún jugador tomará daño envolviendo a batalla con esta carta. Para la alineación de magias y trampas, para las más populares tenemos Emergency, que es el buscador de monstruos Cyber Dragon o de monstruos de atributo de luz de tipo máquina que no puedan ser invocados de forma normal o colocados, también teniendo un efecto secundario que si es negada y enviada al cementerio por carta del rival, podemos intercambiar una carta de la mano para recuperarla. Repair Plant pide tener un Cyber Dragon en cementerio pero que busca monstruos de atributo de luz y de tipo máquina del deck a la mano, y de tener 3 Cyber Dragon en cementerio permite generar reciclaje del mismo tipo de monstruo desde cementerio de vuelta al deck. Rev System, que permite invocar un Cyber Dragon desde la mano a cementerio, no es una vez por turno y les da inmunidad a destrucción por efecto. O Cyberload Fusion, magia rápida que permite revolver de vuelta al deck entre cartas boca arriba removidas y monstruos en campo para la invocación de un monstruo de fusión que pide un monstruo Cyber Dragon como material de fusión, pero poniendo la restricción a solo atacar con ese monstruo por el resto del turno, que de la mano de otras cartas como Seeger o de múltiples ataques de Rampage pueden terminar el juego. Para trampas solo es popular Overflow, que pide remover monstruos Cyber Dragon con niveles diferentes para destruir ese número de cartas que controla el rival sin hacer target. Si es destruida, no importa la forma o por cuál jugador, buscar una carta Cyber desde el deck a la mano. El conjunto de estas cartas con piezas de sinergia natural como Galaxy Soldier, Jizukiru de los Kaiju, Overload Fusion, Power Bond, Machine Duplication y más nos darán capacidades ofensivas y defensivas lo suficientemente vastas como para poder ganar cualquier juego. Para las ventajas, la cantidad de daño que puede poner el deck es absolutamente ridícula. Esto se refleja mucho más cuando se tiene un dominio más claro de qué es lo que puede hacer el deck, pero puede poner desde los 8000 puntos de vida del rival en campo fácilmente hasta llegar a números ridículos de monstruos superando los 6300 puntos de ataque que pueden atacar muchas veces sin alguna restricción. El deck genera muchísimas cadenas. Esto permite que los efectos más importantes puedan pasar no importa qué, o que el rival tenga que tener interacciones muy específicas para detener los efectos importantes. El deck busca muchísimo. Las únicas cartas que no podemos buscar son las que escapan de sus nombres, pero incluso monstruos como Galaxy Soldier, Jizukiru y adicionales clásicas de la estrategia se pueden buscar gracias a los genéricos que son muchos de sus efectos. Por lo mismo, le da un buen potencial para el futuro de que monstruos que compartan este tipo de atributo serán cartas que se podrán buscar y utilizar. También lo hacen un deck bastante consistente. Dependerá también sobre lo que presenta el rival, pero en situaciones promedio siempre se va a poder estar alcanzando sus jugadas de extra deck que más la ayuden. El deck tiene acceso a muchísimos extenders de muchos tipos. Algunos muy útiles nos ponen restricciones de no poder invocar en el turno fuera de algún tipo de carta, pero en sí puede poner muchos cuerpos en campo para diversas jugadas. Las restricciones que pone el deck son pocas o poco significativas. El solo invocar monstruos de tipo máquina puede dejar algunas cartas fuera, pero en su mayoría comparten este tipo y se sentirá como si la restricción no existiera. Gracias a que se puede valer de diferentes métodos de invocación siendo fusión, Xyz y de Link, es muy difícil ahogarlo. Si el rival tiene alguna carta o efecto que castigue a uno de estos, los demás métodos de invocación pueden entrar en su auxilio. Es un deck bastante rápido en el respecto de que los juegos son fugaces. Es muy raro que pasemos del turno 4 o 5 para resolver un juego, lo que le ayuda para que no se hagan juegos tediosos y también como una excelente opción para no decidir los juegos por las reglas de tiempo. Tiene una impresionante capacidad de poder volver al juego o de poder robárselos. Esto va a depender mucho también de la preparación de cementerio, pero no es difícil que gracias a recursos en cementerio o a un buen top deck pueda rearmar su campo o incluso estar en un estado simplificado de juego en el cual pueden ganar por negaciones o por fuerza bruta. Es un deck muy vistoso. Es atractivo por puntos varios como que el deck no es complejo en sí, pero la capacidad de combos que tiene es muy amplia, los resultados que puede arrojar son muy prometedores, tiene acceso a cartas impresionantes como el Cyber Dragon original, a Cyber Dragon Infinity, los Chimera Tech para poder resolver los juegos, y sé que son elementos que han visto a lo largo de la historia del juego o que se aprenden sobre la marcha, no dejan de ser impresionantes. Parece una exageración, pero la dupla de Nova e Infinity estando en su deck hogar con el que comparten la máxima sinergia, las hacen cartas incluso mucho más fuertes. Pueden poner varios por turno, las extensiones y cartas que se usan son mucho mejores, se sienten como monstruos incluso mucho más dominantes. La cantidad y potencia de combos que se pueden generar es inaudita. Estos pueden generar muchos recursos, obligan al rival a responder o a usar cartas antes de tiempo, y en general lo hacen muy entretenido de aprender y utilizar. Es un deck muy difícil de frenar, al ser un deck para ir segundo, sin limitadas las opciones que el rival puede presentar para detenerlo, y cuando este deck percibe que ya no hay más efectos para eludir o frenar, solo tiene que concentrarse en poner daño letal en campo, para lo cual es increíblemente eficaz. Contra decks que se basan en el uso de monstruos de Link o contra estrategias de tipo máquina es casi imposible perder. La capacidad de que un monstruo pueda mermar tantos recursos e incluso en el proceso el deck obtenga
tenga aspectos que necesita para su juego, como monstruos o nombres en cementerio, monstruos de ataque considerable y adicionales, es algo extra que puede aprovechar de buena manera. Es un deck muy explosivo. Va a ser muy difícil que un deck rival pueda poner en primer turno lo necesario para poder frenar nuestras jugadas o incluso asegurar que lo vamos a dejar construir su campo en paz. A diferencia de muchos decks de OTK que si no logran ganar en el turno que comprometen recursos, este deck todavía puede hacer casi todo su juego una segunda vez en el duelo. Dependerá de muchos aspectos, pero lo ponen en mejores situaciones que decks como Dancing Gear o The Frightfur que no tienen esta capacidad. Tiene acceso a interacciones o remociones que son bastante buenas o poco comunes. Específicamente 3 resaltan por mucho. Por invocación de contacto puede solo enviar monstruos al cementerio jugando alrededor de efectos de inmunidad, protección, negadores y adicionales. Muchas de sus cartas se envían por efecto, también jugando alrededor de lo mencionado anteriormente, solo que los negadores pueden influir aquí, y el poder robar monstruos con Cyber Dragon Infinity incluso no permite que el monstruo toque el cementerio para poderle generar más ventaja al rival. Es un deck que puede evolucionar y adaptarse a los formatos de excelente forma. Evidentemente formatos donde la mecánica de Link, decks de tipo máquina o que todo quiere ir primero sin acceder a locks de algún tipo le favorecen mucho, pero tiene suficientes opciones y herramientas para poder adaptarse a casi cualquier exigencia del juego. Ya que es un deck que quiere ir segundo todo el tiempo, puede usar todas las cartas imaginables para romper campos rivales o interrumpir la creación del campo del rival. Hoy en día tenemos opciones interesantes, pero mientras más pasa el tiempo, esta cantidad solo se va a incrementar y se va a hacer mejor. Tiene una manipulación y control muy impresionante de sus recursos. Tiene muchas formas para poner cartas de su mano en campo cementerio, cuándo enviarlas, para qué usarlos, lo que le permite poder usar sus recursos al máximo. Y por último, es un deck muy entretenido y diferente. Resalta mucho lo que contra muchos decks ofrece. A pesar de que puede ser usado de forma lineal para poner negadores o daño letal en campo, la construcción, plan de juego, cartas de tipo tech y adicionales lo convierten en un deck que tiene una simpleza evidente, pero que se convierte en potencial, por ende muy entretenido. Para las desventajas es absolutamente dependiente del uso del extra deck. No tienen una buena opción natural en main deck para poder usar o aprovechar, por lo que sin poder acceder a este mismo, solo es un deck que puede poner muchos nombres en campo, e incluso no es el mejor para esta tarea. Son increíblemente dependientes de su cementerio, y esto tristemente es en todas las capacidades, a generarlo, usarlo y a qué cartas pueden caer allí. Si algún efecto se mete con alguno de estos puntos o incluso lo hace de forma absoluta, el deck no funciona bien. Siguiendo con el punto anterior, esto incluso se mete con mucho de su recuperación y los puntos buenos del deck. Sin cementerio o sin usarlo, más de la mitad de aspectos positivos del deck quedan fuera. Es muy dependiente de efectos de monstruos, no lo parece y se enlaza con lo mencionado hace un momento, pero si no podemos activar o resolver estos, el deck solo es muy bueno poniendo monstruos de 2100 puntos de ataque en campo. Al ser un deck tan orientado a la fase de batalla, muchos de sus efectos solo sirven o activan en esta, haciendo que cuando vamos yendo primero o hasta comprometernos con esta se hagan útiles. Al estar tan enfocados en ir segundo y romper campos, no tiene buenas opciones yendo primero. En juegos afortunados, la combinación de Cyber Dragon Infinity con Overflow puede comprar turnos, pero eso involucra incluso el uso de 3 o más cartas en mano, lo cual para la exigencia del juego actual deja mucho que desear. Siguiendo con el punto anterior, aun cuando tiene cartas que son buenas para cualquier punto como Cyber Dragon Infinity, se sienten muy simples contra lo que pueden hacer otros decks hoy en día. Tiene cartas que dependiendo del momento del juego o las circunstancias se pueden sentir como cartas tipo Garnet. Es muy marcado que los Cyber Dragon originales son buenos con campos limpios, pero después se convierten en cartas que podrían ser otras o mucho más útiles. Esto aplica para otros aspectos, como cartas que requieren piezas en campo cementerio o removidas para poderse usar, monstruos que exigen la invocación normal y mucho más. A pesar de que en su concepción e idea más popular es un deck de fusión, tiene problemas para generar la fusión a voluntad. Recuerda decks como Shadow, es un deck que cuando el plan de juego o tenemos los recursos funciona y da buenos resultados, pero en ausencia de esto se siente como que se pierde mucho el atractivo del deck. No lo parece, pero depende mucho de su tipo de carta. Invocaciones de cartas como Nova o Seeger exigen monstruos de tipo máquina, por lo que cartas que se meten con estos en campo o cementerio entorpecen demasiado sus jugadas. Es muy dependiente de sus magias para lograr sus objetivos, a pesar de que muchas jugadas, sobre todo de Xi o de Link, no lo son, para fusionar y sobre todo para tener consistencia sí lo hacen. No aguanta juegos largos, es bastante lógico considerando su juego de OTK e incluso el deck puede entregar 2 turnos formidables, pero exigir o querer que se dé mucho más de esto es algo que no va a suceder. El deck depende mucho de que el rival tenga monstruos para poder funcionar bien. Esto le presenta el grave problema de que decks que no se basen en el uso de estos, que se orienten más al uso de magias y trampas, harán que aun si Cyber Dragon está yendo segundo, no tenga aspectos extras para aprovechar. También considerando que el deck quiere ir segundo todo el tiempo, se va a encontrar contra campos establecidos, que si bien el deck tiene muy buenos elementos para romperlos, también habrá puntos en los cuales esto sea perder de inicio a cambio de tener las mejores posibilidades de poder jugar. El deck busca mucho, cartas que no se lo permitan o que le castiguen por ello lo pondrán muy atrás en el plan de juego. Es bastante peculiar que siendo un deck tan bueno y orientado al OTK sean monstruos de ataque tan bajo. Esto se puede corregir de varias formas, como con el uso de efectos de Nova o de Seeger, pero es muy claro que la barrera de ataque del deck es de 2700 o 2800 puntos de forma natural, provocando que monstruos con esta cantidad de ataque o más van a presentarnos muchos problemas. Todos los decks de control le presentan muchos problemas. Siendo un deck tan explosivo y que compromete tantos recursos, el rival puede esperar a la aparición de ciertas piezas o puntos de ahogo para que con un efecto pueda consumir muchos recursos importantes de nuestro deck. Debido a las mecánicas a las cuales está orientado el deck, es muy simple de castigar. Esto es específicamente por la dependencia cuerpos en campo para la invocación de Link o de Xi, pero hace muy claro en qué punto debe el rival cuidarse o activar efectos para
prevenir esto. Aquí la invocación de fusión es la que escapa a esto, pero ya mencionamos que es un problema alcanzar esta misma. Debido a que muchas de sus piezas han quedado obsoletas o han sido superadas por la exigencia del juego actual, hace que se sienta que tiene muy pocas cartas útiles, y esto nos lleva al último punto. Esto reduce sus jugadas buenas, útiles y eficientes, provocando que se vuelva un deck bastante repetitivo y simple. Un buen jugador y querer evolucionar este deck con los formatos puede ayudar a superar esto, pero sin el tiempo necesario para romper esta barrera, se hace un deck un tanto aburrido. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores y arquetipos, hay muchos jugadores que gustan de utilizar las cartas ABC en conjunto de esta estrategia o viceversa. Sea que el enfoque principal son los Cyberdragon o el ABC, tienen muy buena sinergia. Esto proviene específicamente de dos partes. Lo primero es que acaban compartiendo atributo y tipo. Lo otro es que el Chimera Tech Rampage Dragon puede estar enviando cartas desde el deck al cementerio. En conjunto a algunas otras cartas como Galaxy Soldier que están pidiendo enviar cartas al cementerio, no es difícil poder estar enviando A, B y C para la invocación del ABC Dragon Buster. De forma adicional tenemos algunas otras sinergias, como que podríamos estar enviando al cementerio a Union Driver a través de Rampage, utilizar el efecto de Nashter para poderlo invocar de forma especial y luego utilizar el efecto de Driver para poderlo equipar y comenzar con el combo que ya conocemos. Es muy buena sinergia como para acabarla ignorando. En caso de que quieran saber mucho más información sobre este arquetipo, ya tenemos un video dedicado a la temática de ABC. El siguiente conjunto de cartas es el uso de las cartas Kaiju, y esto acaba siendo por dos cosas. Uno, los monstruos Kaiju, las cartas Kaiju son excelentes para poder romper campos. El hecho de que podamos estar tributando un monstruo del rival que nos esté presentando problemas acaba simplificando mucho el juego. Jisukiro es un monstruo de tipo máquina, por lo cual podemos estarlo utilizando para la fusión de contacto y que podamos sacar más provecho de esto mismo. Podemos utilizar Interrupted Kaiju Slumber ya que somos un deck que quiere estar yendo segundo y poder obtener el máximo valor. Por último, hay algunos jugadores que gustan de utilizar esta jugada para poderle dar a Jisukiro al rival y poder ponernos un monstruo a nivel 8 de nuestro lado del campo. La idea es poder utilizar en conjunto un monstruo Cyberdragon, la invocación de fusión por contacto para poder estar obteniendo a Fortress. Fortress es un monstruo de nivel 8, lo mismo que Gameciel, Dogoran y algunos otros, y poder estar haciendo la invocación de un monstruo de Xi, sea el número 97 para poder estar yendo por algo como el número 100 o el número 38 en caso de que necesitemos pasar los turnos. Acaban siendo muy buenas cartas de tipo Tech, e incluso el uso de Jisukiro como una carta en solitario acaba siendo buena porque se puede estar buscando de múltiples formas. Muchos jugadores optan por combinarlo con Alistair de Invoker. El deck, si bien requiere la invocación normal, el que podamos estar teniendo una forma adicional de poder estar poniendo negadores, una forma de estar yendo primero, más poder para nuestras fusiones, acaba teniendo buen valor. De forma adicional, la carta principal de esta estrategia, siendo el Invoked Mechaba, tiene 2100 puntos de defensa, por lo cual es otro de los candidatos a poder revivir con el efecto de Nashter. También tenemos un video orientado a esta temática en el cual explicamos todos sus efectos. Las cartas Cyberdark no las acabamos explicando a fondo debido a que ya tenemos un video en el cual las acabamos explicando. No obstante, de forma rápida vamos a decir qué es lo que se acaba obteniendo de esto mismo. La idea es utilizar la invocación normal de Core para poder estar yendo por alguna de nuestras cartas de magia o trampa Cyber. Idealmente tendremos que estar yendo por Cyberdark Realm para podernos estar buscando Cyberdark Chimera. Al mismo tiempo, el Cyberdark Realm nos permite hacer una invocación normal adicional de un monstruo Cyberdark. Con esto podríamos poner a Chimera en campo. Chimera pide descartar una magia o trampa para poder estar buscando Power Bond y luego permite también utilizar monstruos en cementerio para la invocación de fusión. Esto facilitaría muchísimo a la jugada del Rampage para poderlo poner como un monstruo incluso mucho más potente. Incrementa muchísimo la consistencia de las jugadas de fusión. Incluso hay algunos combos que involucran utilizar otras cartas Cyberdark para poder estar poniendo monstruos muy impresionantes cuando estamos yendo primero, como el Cyberdark Endragon. Si quieren muchos más detalles e información de cómo se utilizan estas cartas, revisen el video orientado a esta temática. Los monstruos Therion acaban siendo bastante buenos. Esto acaba siendo por dos puntos. Lo primero es que su campo permite proteger por batalla a nuestros monstruos, que si bien no acaba siendo uno de los elementos más importantes o algo que le falla a esta estrategia, acaba siendo un recurso adicional como el poder estar salvando a nuestro Cyberdragon Infinity. Lo siguiente es que tenemos muchos monstruos en cementerio que no vamos a estar utilizando, por lo cual vamos a poderlos traer con el Therios King Regulus para poder tener una negación adicional, vamos a poder tener mucho más poder e incluso hay algunas interacciones adicionales como que el hecho de que tengamos al Cyberdragon original como una carta de equipo nos permite utilizarlo como material de fusión. Acaba siendo un excelente complemento, lleva la estrategia al siguiente nivel y también tenemos un video orientado a los Therion en el cual explicamos su funcionamiento. Para el último conjunto de cartas, muchos jugadores gustan de utilizar al Quick Draw Synchron en conjunto de Tuning para poder estar buscando este mismo. Quick Draw Synchron pide estar descartando un monstruo para poderlo invocar de forma especial al campo. Es un monstruo tuner de nivel 5, por lo cual podemos estar utilizando para la invocación del Ultimaya Solkin, y siempre y cuando tengamos una carta de magia o trampa que se pueda poner boca abajo, podemos estar accediendo a algo como Crystal Wing Dragon. Acaban siendo buenas jugadas para estar yendo primero o segundo. Para cartas en solitario, primero tenemos al Galaxy Soldier, monstruo que tiene una sinergia perfecta con el arquetipo, permite generar cementerio, nos busca otro cuerpo, son monstruos de nivel 5 de atributo de luz de tipo máquina para poder estar yendo por la jugada del Cyberdragon Nova. Algunas otras cartas tenemos al Electromagnetic Turtle que permite comprar un turno por completo, solamente se puede utilizar su efecto una vez por duelo, pero es más que suficiente para podernos generar ventaja. El uso del Gizmek Yata para poder estar tributando una carta nos da una suerte de extensión y si bien nos pone la restricción de tipo y atributo, no es algo que le pese al deck. Algunos otros monstruos como el Arcgir Light
Minecraft para poder estar poniendo un monstruo de forma adicional. Tiene la sinergia de 2100 puntos de defensa, por lo que también tiene buen uso. El uso de Dino Res de Pancatops para poder estar yendo segundo y poder estar rompiendo el campo del rival. Para cartas para cuando estamos yendo primero o algunas otras cartas diferentes tenemos a Inspector Border, ya que si solamente hacemos la invocación normal de este mismo, en conjunto a algunas otras cartas como Overflow o algunos Fruit Gates, puede comprarnos un turno por completo. Algunas otras sinergias como los 2100 puntos de defensa de Harvester para poderlo estar invocando con Nashter, este nos acabaría buscando Brutal Dozer y que nos permitiría acceder a toda la jugada de los Earth Machine para poder estar yendo por River Stormer. Acaban siendo híbridos bastante extraños, pero esto solamente acaba demostrando la gran versatilidad que tiene este deck, y también tenemos videos muy extensos cubriendo la temática de Earth Machine. Algunos otros monstruos como Astral Kuriboh para poder estar mostrando un monstruo Number XC en el extra deck para poderlo invocar, que esté ganando ese nivel y que podamos comprometernos a jugadas de XC un poco diferentes. Hay que considerar que este es un monstruo de tipo Fiend, nos acaba restringiendo a jugadas solamente de XC, pero puede ser una opción para algunos jugadores. Muchos jugadores hoy en día se han olvidado por completo de la fase de batalla, efectos de esta, así que es ideal para poder castigar a estos jugadores. Algo como el Stardust Synchron, que por atributo y tipo se puede estar buscando y podría ser una muy buena opción para poder estar accediendo a una jugada diferente, como lo podría acabar siendo el Virtual World Cube y Shen para poder poner un Floodgate cuando estamos yendo primero. De forma adicional, el deck debe y tiene que utilizar cartas de Hand Trap para poder interrumpir al rival, sea para poder estar rompiendo el campo del rival o para que no pueda estar generando este mismo. Tenemos cartas como Ghost Ogre, Ash Blossom, Nibiru, Baylor, Drone Unlock Bird o Gamma. De todas estas vale la pena resaltar el uso de Cyframe, Jirgama, la Ghost Ogre, Nibiru y Effect Baylor. Esto es porque son monstruos de atributo de luz y acaban teniendo un uso adicional para algunas cartas como Galaxy Soldier. Y por último de las Hand Traps tenemos a Infinite Impermanence, porque esta tiene muy buen valor cuando estamos yendo primero o segundo. Para cartas de magia primero necesitamos Odio a Mages y Trampas, ya que estas le dan muchos problemas a la estrategia. Cartas como Cosmic Cyclone, Twin Twisters, Harpies, Fire Duster o Lightning Storm acaban teniendo muy buen valor. Como siempre, este deck necesita generar cementerio, así que Twin Twisters tiene mucho más valor. También como estamos yendo segundo necesitamos todas las cartas para poder romper los campos. Puede ser Triple Tactic Talents, Forbidden Droplet, Dark Ruler No More. Va a depender mucho de cuántas cartas tienen en mano, cómo están construyendo su campo o qué es lo que tiene el rival para poder castigar. Para opciones para poder estar extendiendo tenemos Machine Duplication. La idea es poder estar poniendo uno de nuestros monstruos pequeños para que pueda ganar el nombre a Cyber Dragon y luego poder estar trayendo dos desde el deck. Hay algunos combos que requieren solamente poder traer uno. Hay juego que con reciclaje podemos estar trayendo dos cada vez que esta carta resuelve, pero acaba teniendo un excelente valor. Cartas como Instant Fusion para poder estar yendo por extensiones, como lo acaba haciendo el Panzer Dragon, el Cybersaurus o el Sea Monster of Theseus, que acaba compartiendo un tanto de la misma lógica del Quick Draw Synchron para luego estar yendo por la jugada del Ultimaya Solkin o incluso por un monstruo de sincro de nivel 10, a pesar de que estos no son muy comunes. Algunas otras extensiones como Monster Reborn para poder estar reviviendo algún monstruo importante como Nova o Infinity o el mismo Nashter, One for One para poder estar trayendo a Nashter, a Hearse, alguna otra de las cartas que vamos a necesitar, el Inferno Reckless Summon en caso de que estemos invocando de forma especial un monstruo de 1500 o menos. Esto nos permitiría tener una suerte de Machine Duplication que acaba siendo un efecto rápido. Consideren las restricciones de este mismo deck, pero acaba siendo una carta bastante potente. Transmodify en caso de que estén utilizándolo en conjunto a algunas cartas como ABC para poder tener mucha más sinergia, Poto Prosperity cuando estamos yendo primero, o incluso hay juegos impresionantes en los cuales a pesar de que cortar el daño a la mitad acaba siendo algo que puede afectar al deck, todavía vamos a poder estar ganando ese mismo turno. Foolish Boreal para poder generar cementerio, para poder poner la carta que necesitamos allí. Heatwave como una carta de tipo tech o de carta de side deck para cuando estamos yendo primero, haría que ningún jugador podría invocar monstruos de efecto durante un turno, por lo cual estaríamos entrando al turno 3 sin monstruos en campo, o al menos no monstruos que presenten resistencia, y con esto podríamos estar ganando fácilmente. Mystic Mind para poder estar trabando campos establecidos y que podamos estar jugando en paz, incluso puede estar provocando interrupciones. El uso de la Overload Fusion, que acaba funcionando como una Miracle Fusion para monstruos de atributo oscuridad y de tipo máquina, es perfecto para poder estar invocando o algo como el Rampage Dragon o alguno de sus complementos. Cartas como Super Polimerización, porque este deck quiere estar yendo todo el tiempo segundo. Hay muchísimos blancos para poder estar castigando al rival, e incluso tenemos un video en el cual acabamos explicando ventajas, desventajas y muchos de los blancos populares de esta carta. Considerando que es un deck que quiere estar yendo todo el tiempo segundo, es una carta que se tendría que estar utilizando. Algo como Diffusion para poder estar sorprendiendo al rival, para poder poner mucho más daño en campo, incluso por la era del juego, por el enfoque a monstruos de fusión, podría ser una muy buena carta de tipo tech contra muchos otros decks. Algunas cartas del pasado como Future Fusion, que a pesar de que esta carta tiene una errata y actualmente es completamente inservible, para lo que fue en su tiempo acabó siendo bastante útil, y hoy en día, incluso si se dedican a un juego más casual, un juego más lento, podría ser una carta bastante valiosa. Limited Removal para poder duplicar el ataque de todos nuestros monstruos de tipo máquina, va a ser casi imposible que el oponente pueda acabar resistiendo a un asedio de este tipo. Incluso para el futuro ya tenemos la promesa de la Clockwork Knight para poder hacer que todos los monstruos del rival se hagan de tipo máquina, y con esto vamos a poder hacer la fusión de contacto de forma mucho más potente. Para cartas de trampa tenemos el uso de Evenly Match, es un deck que quiere estar yendo segundo, y si bien podríamos estar sacrificando la fase de batalla y esto podría significar un problema, hay muchísimos juegos donde podríamos estar condicionando al rival a través del Cyber Dragon Infinity, Overflow y muchas otras cartas, garantizándonos la victoria. Algunas cartas como DNA Surgery para poder hacer que todos los monstruos del campo se hagan de tipo máquina y que la invocación de fusión por contacto sea mucho más potente. Algo como Ghost and Match y o Rivalry of Warlords para poder estar trabando al rival. Hay que considerar que Rivalry es la carta que tiene la mayor sinergia, ya que solamente nos restringe a un solo tipo,
tipo, y por la parte Ghost and Match nos restringe a solo un atributo, por lo cual no podríamos acceder a las cartas Chimera Tech, pero esto podría llegar a afectar mucho más al rival. Para las cartas del extra deck ya explicamos algunas cuantas de estas. Para las que nos hacen falta tenemos al Cyframe Lord Lambda. El deck puede estar yendo primero o segundo y esta carta nos permitiría tener al Cyframe Gear Gamma activo en la mano, acabaría siendo una excelente opción. Para monstruos de Link tenemos a Salamangreat Almirage. Esta carta es indispensable para poder jugar, permite hacer la invocación normal de cartas como Hearse o Core para luego utilizarlos como material de Link, que estas tocan el cementerio y que podemos utilizar cartas como Rep System o incluso River Plant. Es muy importante. Jugamos monstruos de nivel 1, por lo cual el uso de Linkuriboh o de Relinquished Anima para poder robarnos monstruos del oponente o incluso para poder protegernos de batalla acaba siendo bastante útil, y debido a los atributos naturales de la estrategia, cartas como Dark o Laina permitirían darnos extensiones bastante interesantes. En el proceso incluso podríamos estar robando monstruos jefes del oponente. Para otros monstruos tenemos el uso de Barbaroid, The Ultimate Battle Machine. Este monstruo se puede estar invocando con el efecto del Cyber Dragon Nova y es un monstruo tan potente y tan grande que es muy difícil que el rival pueda estarlo frenando, considerando que puede hacer 2 ataques durante cada fase de batalla, el oponente no puede estar respondiendo y tiene 4000 puntos de ataque. Acaba siendo una excelente opción. Ya habíamos mencionado el número 97, el número 100 y el número 38 a través del combo de los Kaiju. De forma adicional y dependiendo de sus complementos, valdría la pena mencionar las cartas Orcust, ya que estas tienen algunas sinergias, como lo acaba siendo Dingirsu, que tiene 2100 de defensa y se puede estar reviviendo con Nashter. Para monstruos de rango de 5 tenemos a Constellar Pleiades, que acaba siendo un compulsor y rápido, acaba siendo una excelente carta para poder interactuar con el rival. Este incluso se acaba metiendo contra magias y trampas, por lo cual acaba siendo muy bueno. El número 61, el Volcasaurus, para poder estar haciendo daño al rival, acaba teniendo muy buen valor. El Chronomal y Bimana para podernos dar una negación de forma adicional, considerando la restricción de que no podemos poner 2 Cyber Dragon Infinity en un solo turno. También el uso del número 33 para poder hacer daño al rival y que podamos incluso hacer que otra carta como Bimana sea mucho más potente. El uso del Artifact Dorendal en caso de que estén incluso utilizando algo como Droneland Lockbird para poder hacer el combo para que el rival no pueda estar robando cartas. El número 67 acaba teniendo un valor bastante interesante. Este se hace con 2 o más monstruos de nivel 5 y permite hacer que ambos jugadores tiren dados para que el jugador que tenga el número mayor no pueda estar activando. Al todavía tener un material cuando se está activando este efecto, podemos estar manipulando este resultado. Este efecto permitiría desactivar todas las interacciones que va a tener el rival para este mismo turno y nos permitiría construir el campo en paz. Algunas otras cartas como Drill Driver Vespenato para poder estar recuperando ciertas cartas, para poder hacer daño de piercing sin tener que estar yendo a monstruos viejos. Todas estas opciones, si acaban sobreviviendo algún turno, se pueden estar mejorando al Gaia Dragon, e incluso si no tenemos ninguna suerte de restricción, todas los podemos acabar mejorando hasta Zeus. Para las rarezas tenemos de rareza Ultimate al Cyber Laser Dragon, al Cyber Barrier Dragon, Cyber Dragon original, Cyber Dragon de arte alternativo, Cyber Phoenix, Proto Cyber Dragon, Power Bond, Cyber End Dragon, Chimera Tech Over Dragon y el Cyber Twin Dragon. De rareza Ghost tenemos al Cyber Dragon original. De rareza secreta tenemos al Malefic Cyber End Dragon, al Cyber Dragon de arte alternativo, Cyber Rep System, Power Bond, Evolution Burst, Cyber Emergency, Cyber End Dragon, Chimera Tech Mega Fleet Dragon, Chimera Tech Over Dragon, Cyber Twin Dragon y el Cyber Dragon Infinity. De rareza Prismatic Secret Rare tenemos al Cyber Dragon Seeger. De rareza Ultra tenemos al Malefic Cyber End Dragon, al Cyber Eltanin, Cyber Laser Dragon, Cyber Dragon original, Cyber Phoenix, Proto Cyber Dragon, Cyber Larva, Cyber Dragon Nashter, Cyber Dragon Hearse, Cyber Valley, Power Bond, Cyber Emergency, Cyber Reaper Plant, Cyber Load Fusion, Cybernetic Overflow, Cyber Network, Cyber End Dragon, Cyber Eternity Dragon, Chimera Tech Mega Fleet Dragon, Chimera Tech Over Dragon, Cyber Twin Dragon, Chimera Tech Fortress Dragon, Chimera Tech Rampage Dragon, Cyber Dragon Infinity en su arte alternativo, Cyber Dragon Nova y el Cyber Dragon Seeger. Para rareza Dual Terminal Parallel Rare tenemos al Cyber Dragon original. Para rareza Dual Terminal Parallel Rare tenemos al Cyber Dragon normal, Evolution Burst, Chimera Tech Over Dragon y al Cyber Twin Dragon. De rareza Super tenemos al Cyber Barrier Dragon, Cyber Dragon original, Cyber Dragon Dray, Cyber Phoenix, Cyber Dragon Core, Cyber Dragon Hearse, Cyber Valley, Cyber Rep System, Power Bond, Cyber Emergency, Cyber Load Fusion, Cybernetic Revolution, Cyber End Dragon, Cyber Twin Dragon, Chimera Tech Fortress Dragon, Chimera Tech Rampage Dragon y Cyber Dragon Nova. De rareza Starfoil tenemos al Cyber Dragon original, Cyber Valley, Chimera Tech Over Dragon y el Chimera Tech Fortress Dragon. De rareza Mosaic Rare tenemos al Cyber Dragon original, el Cyber Valley. De rareza Shatter Foil solamente tenemos al Cyber Phoenix. De rareza Premium Gold Rare tenemos al Cyber Dragon Infinity tanto en su artwork original como en su artwork alternativo. De rareza Gold Rare tenemos al Cyber Dragon original, al Chimera Tech Over Dragon y al Chimera Tech Fortress Dragon. De rareza rara tenemos a Cyber Eltanin, Cyber Laser Dragon, Cyber Barrier Dragon, Cyber Dragon original, Toon Cyber Dragon, Cyber Dragon Sway, Proto Cyber Dragon, Cyber Dragon Core, Cyber Pharos, Power Bond, Super Strident Blaze, Cyber End Dragon y el Chimera Tech Over Dragon. De rareza Normal Parallel Rare tenemos al Cyber Dragon original, al Cyber End Dragon y al Cyber Twin Dragon. Y de rareza común tenemos al Cyber Eltanin, Cyber Dragon original, Toon Cyber Dragon, Cyber Dragon Dray, Cyber Dragon Sway, Cyber Phoenix, Cyber Dragon Beer, Armored Cybern, Proto Cyber Dragon, Cyber Dragon Core, Cyber Ouroboros, Cyber Larva, Cyber Dragon Nashter, Cyber Pharos, Cyber Valley, Power Bond, Evolution Burst, Cyber Emergency, Cyber Repair Plant, Cyber Eternal, Cyber Load Fusion, Cybernetic Fusion Support, Proto Generator Unit, Super Strident Blaze, Cybernetic Revolution, Cybernetic Overflow, Attack Reflector Unit,
Gate, Cyber Network, Cybernetic Hidden Technology, Cyber End Dragon, Chimera Tech Over Dragon, Cyber Twin Dragon, Chimera Tech Fortress Dragon, Chimera Tech Rampage Dragon, Cyber Dragon Nova y Cyber Dragon Seeger. Para notas y comentarios finales, Cyber Dragon es uno de los arquetipos más queridos, versátiles, extensos y populares que tenemos en el juego actualmente. Su aparición y exposición en el anime le han valido que desde su lanzamiento no han dejado de recibir soporte. Esta precisamente es otra característica que les garantiza que a través de los años van a seguir recibiendo cartas. Tristemente, esto no implica que cuando reciban soporte se vayan a lanzar al juego competitivo, pero en definitiva les pone en una excelente situación. Incluso por el tipo de estrategia, cualquier monstruo de atributo de luz y de tipo máquina que sea entregado en el futuro van a ser cartas que podrían acabar utilizando. Cyber Dragon no es ajeno para el juego competitivo. Cuando esta apareció, acabó siendo tan fuerte, acabó siendo un monstruo tan nuevo para lo que teníamos en el juego, que tuvo que estar durante algún tiempo en la lista. También siempre que hemos estado en un meta que se basa en monstruos de tipo máquina o que incluso nos basamos en el uso de monstruos de Link, como lo hemos visto en años recientes, la aparición de Cyber Dragon como un arquetipo o incluso como cartas de tipo tech son muy buenas opciones como un side deck o incluso como una estrategia anti-meta. E incluso hemos tenido puntos del juego en el cual el estar utilizando algunas de estas cartas acaban compartiendo sinergia o son muy buenos monstruos a tener. Recientemente vimos la aparición de Sky Striker y de Orcust en el juego competitivo. Sky Striker podíamos estar robando el monstruo del oponente y por la parte de Orcust incluso tenían sinergia para poder estar reviviendo algunos de sus monstruos, demostrando que todavía el arquetipo tiene mucho que entregar para el futuro. Hay demasiada información alrededor de Cyber Dragon que tomaría una serie de videos adicionales o videos mucho más extensos para poder estar cubriendo esto. Hay rulings muy interesantes como el hecho de que Cyber Dragon original como una carta equipo puede ser utilizado para la invocación de fusión de contacto del Chimera Tech Fortress. El deck ha presentado una impresionante evolución a lo largo de la historia de este juego. El más reciente fue a través de perder Predaplant Bert Anaconda, que era un monstruo que se sentía bastante natural y que hoy en día ha hecho que muchas de las estrategias se vean en problemas para poder llevar a cabo la invocación de fusión. Y considerando que el deck tiene 17 años de existir y lo ya mencionado, incluso ha presentado demasiadas variaciones como para poderlas estar plasmando. Hacen que haya tanta información alrededor de este arquetipo que sea un desafío siquiera tener acceso a toda esta. Aun cuando acaba siendo un deck de OTK, acaba presentando opciones y versatilidades muy interesantes. Puede ser el típico deck para ir todo el tiempo segundo y acabar siendo ignorante siempre y cuando se puede estar ganando el juego, pero sus efectos flexibles, múltiples combos y demás características le valen ser una de las opciones más interesantes que tenemos en el juego actualmente. Es un deck que se siente muy diferente a usar a lo que tenemos normalmente y recompensa muchísimo cada segundo que se le invierte a este arquetipo, y por lo mismo no es de extrañarse por qué tantos jugadores le han invertido tanto tiempo. Si les gustan los decks de OTK de tipo máquina orientados a la invocación de fusión, aunque se pueden estar valiendo de monstruos jefes impresionantes de Link y Dexy, con opciones para poder ir primero o segundo, con una increíble versatilidad de construcción, con mucha promesa para el juego del futuro, sea a través del juego competitivo o incluso para poderlo construir, para poderlo utilizar cada formato, acceso natural a monstruos jefes increíbles, con una capacidad inaudita de poder robarse los juegos a través de poder rearmar los campos o generar muy buenas jugadas a través de solamente una carta o incluso por pura fuerza bruta, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver la estrategia de Cyber Dragon. Cyber Dragon tiene la gran ventaja que debido a esta misma edad ha tenido muchísimas reimpresiones. Pueden estar obteniendo una versión bastante económica gracias a todas las reimpresiones que hemos tenido a lo largo de la vida de este juego, o incluso puede convertirse en un deck de coleccionista gracias a esos incrementos de rareza o a esas rarezas tan altas que fueron entregadas originalmente. Y tienen efectos tan buenos y tan genéricos que vale la pena tener al menos una cantidad de estas cartas, específicamente el Cyber Dragon original y los monstruos Chimera Tech. Nunca se sabe qué meta se va a acabar presentando en el futuro y que el uso de estas cartas podría acabar resolviendo esos juegos. Por las mismas reimpresiones le han valido ser bastante accesible para muchos jugadores y acaba siendo un deck bastante conocido. Y en sí es una gran opción para cualquier tipo de jugador, sea un jugador nuevo o incluso uno muy experimentado. Es un arquetipo que vale la pena conocer, tanto para pelear contra este mismo como para poder armarlo, ya que con todo lo plasmado en este video es una garantía que Cyber Dragon es un arquetipo que vamos a estar viendo hasta el final de los días de este juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Cyber Dragon. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo utilizan o han usado, ¿cómo lucen sus propias construcciones? Y si hizo falta información relevante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.